a Dios una vez más porque me permite predicar su palabra. Y yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer unos versículos allí. Cuando lo tengan pueden decir amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Libro de Deuteronomio capítulo 28, del 1 en adelante. Leemos esta hermosa y bendita palabra que el Señor nos regala en esta mañana. Lleva como título Bendiciones de la obediencia. ¿Cuántos son obedientes aquí en esta mañana? Gloria a Dios por esos poquitos amén. Leemos entonces esta hermosa palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Lleva como título Bendiciones de la obediencia. Dice el versículo 1: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. El 4. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de ti. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por tu palabra que va a ser expuesta. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes control de este momento, Dios mío. Toma control de este recinto, de este lugar. Oh Dios mío, de cada una de las personas que han venido a escuchar tu palabra. Seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Dios mío, Señor, me coloco delante de ti como instrumento para que seas tú usándome de una manera especial. Glorifícate, Dios, Señor, a través de esta palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios al Señor? Gloria al Señor. Bien. En esta mañana entonces vamos a trabajar en un tema bien importante que nosotros quizás hemos escuchado mencionar muchas veces. La obediencia trae bendición. Amén. Y acabamos de leer un hermoso pasaje donde Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, le dio instrucciones a Moisés con respecto de que si eran obedientes a cada una de sus palabras, a cada una de sus promesas, todas esas bendiciones le seguirán. Amén.
Y la prueba más grande de nuestra fe en Dios es la obediencia. Amén. La prueba más grande de nuestra fe en Dios es la obediencia. Nosotros estamos aquí en esta mañana porque creemos que tenemos un Dios verdadero. Amén. Creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios de poder, creemos al Dios que estamos adorando aquí en esta mañana, que está en este lugar. Amén. Por eso nosotros hemos venido a este lugar, y esa es la prueba más grande de nuestra fe, que hemos sido obedientes al llamado de Dios, que hemos sido obedientes a ese llamado. Porque, díganme ustedes, de los que están casados, ¿cuántos se casaron pensando que iban a tener un matrimonio feliz? Amén. Cambio la pregunta. ¿Cuántos se casaron pensando que se iban a divorciar a un mes, a una semana, a un año? Díganme ustedes quién piensa eso. Nadie. Porque si nosotros pensamos de que voy a divorciar a un mes, es para que me case. ¿Cierto? Nos casamos porque pensamos que vamos a vivir con esa persona hasta el resto de nuestros días, que vamos a ser felices, que vamos a comer perdices, ¿verdad? Que vamos a salir, disfrutar. En el camino se van presentando muchas dificultades, problemas, situaciones, ¿verdad? Pero eso lo sorteamos. Pero siempre nos casamos con una expectativa de ¿qué? De que vamos a ser como felices, ¿cierto? Y cada vez que nosotros oramos al Señor, le oramos porque pensamos de que, porque tenemos un deseo en nuestro corazón. Amén. Nosotros nos acercamos a Dios porque hay un deseo, un anhelo en nuestro corazón. Llámese un buen empleo, llámese un carro, llámese una casa, una familia. Cada uno de nosotros tiene un diferente anhelo en su corazón. Amén. ¿Cuántos tienen anhelo en su corazón? Porque todos tenemos, ¿verdad? Un sueño, una meta, un propósito por el cual cumplir. Y en este pasaje encontramos de que Dios está hablando y dice: vas a ser bendito, vas a ser bendecido en esto, en esto. O sea, Dios no se detiene o no se le escapa nada a Él con respecto a todas las bendiciones que quiere darnos a nosotros. Amén. Usted leyó atentamente este pasaje, lo puede leer nuevamente en su casa y se dará cuenta de que Dios quiere bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Dios quiere bendecirnos en cada una de nuestras etapas de nuestra vida, en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de nuestros proyectos, en todas las cosas. Dios siempre quiere traer ¿qué? Una bendición para su pueblo. Dios quiere traer ¿qué? Una bendición para su pueblo. Amén. Pero hablando de obediencia, nosotros tenemos que entender de que solamente la condición para alcanzar estas bendiciones, ¿cuál es? ¿Cuál es la única condición que Dios pone para poder alcanzar esas bendiciones? ¿Cuál es? Obediencia. ¿Ok? La gente a veces va corriendo de aquí para allá y de allá para acá buscando una bendición. Aún se cambia de congregación porque allá X, Y o Z ora para que le dé la bendición. Hermano, ¿verdad? Ponme la mano para que Dios me bendiga. ¿Verdad? Ora por mí para que Dios me bendiga. Y no está mal. Si tú lo quieres hacer, ese es asunto tuyo. Pero la Biblia nos está enseñando algo bien importante. De que Dios quiere bendecirnos. Claro que sí, porque es nuestro Padre Celestial. Él quiere darnos lo mejor a nosotros. Pero que antes que alguien imponga la mano sobre nosotros, ¿qué dice su palabra? De que acontecerá, versículo 1, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Dios quiere bendecirnos, pero solamente Dios necesita que haya un pueblo obediente. Dios quiere solamente que nosotros nos levantemos atentos para obedecer a su llamado. ¿A obedecer qué? Su palabra. ¿Cuántos tienen esta palabra? Levante la palabra, a ver. O sea, así sea en el celular, no importa. Pero esperemos que lo lean. Así sea en el celular, que lo lean. Amén. Ese es el mandamiento por el cual nos va a llevar a todas las bendiciones.
Esta palabra es la que nos va a llevar a alcanzar cada una de esas bendiciones cuando nosotros la guardamos, cuando nosotros la cumplimos. Y la palabra obediencia se define como una acción o efecto de obedecer, que implica acatar órdenes, reglas o mandatos de una autoridad sin restricción. ¿Sí me escuchó? Le repito la definición de lo que es obediencia. Se define como acción o efecto de ¿qué? De obedecer, que implica acatar órdenes, reglas o mandatos de una autoridad sin restricción. O sea, en otras palabras, la persona que obedece cumple a cabalidad toda la orden que se le da. Eso es obedecer. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen papá? Todos tenemos papá, ¿verdad? Porque solo no podemos nacer en este mundo. ¿Y cuántas veces nuestro papá nos dio una orden? ¿Cierto? Todas las veces, ¿verdad? Es más, aunque uno esté grande, todavía papá nos sigue dando órdenes, ¿verdad? Nos manda a la tienda. Vaya adelante y ven y compra el detergente. Ah, bueno, listo. Yo acato esa orden. ¿Cómo me irá si yo modifico esa orden? ¿Cómo me irá si yo modifico esa orden? ¿Será que me irá bien si yo la modifico? ¿O tendré una reprensión por haber cambiado la orden? La orden era ir a comprar un jabón para lavar, pero yo traje una bolsa de chicle. ¿Ah? ¿Le ha pasado eso con su hijo? ¿Que ha modificado la orden que usted le ha dado? Le dije que lavara los platos y solamente lavó los platos, pero dejó la olla. Ah, que tú no me especificaste que tenía que ser las ollas también. ¿Les ha pasado esto? Ordena el cuarto, que él ordenó el cuarto, pero la cama no la atendió. Ah, que una madre lo tenés, nada más por encima todo, pero no barriste, no cambiaste. Nosotros como padres siempre tenemos como que ese conflicto allí con nuestros hijos en cuanto a acatar estas órdenes, ¿cierto? Y siempre como hijos, siempre tratamos de cumplirlas, pero las cumplimos a veces siempre a nuestro acomodo. ¿Sí? ¿No les pasó a ustedes cuando tuvimos hijos, verdad? Siempre tratábamos de cumplirlas, pero las cumplíamos a nuestro acomodo. Les cuento una anécdota. Mi papá me mandó a comprar, mi mamá, una barra de jabón moro. ¿Se acuerdan de esa barra? ¿En el tiempo aquel? Yo no sé quién. Todavía existe. Costaba, creo que eran 200 pesos media barra de jabón. Pero el vecino, o costaba 150, no sé. La cuestión está que me sobraban 10 pesos. 10 pesos. Y yo qué hice con esos 10 pesos, compré un boli, porque dije, ay, sobra plata, vaya a comprar un boli. Cuando llego a la casa, mi mamá me dice, no, pero ¿por qué tan caro? Si eso no vale 200, eso vale 180, 190. Yo no, el vecino me dijo que costaba, ay, y ya me había comido el boli que era lo mejor. Y mi mamá, tajante, me dice, me hace el boli, me devuelve eso y diga al vecino que no sea ratero. Y el que estaba robando era yo, porque ya había comprado el boli. Y ahora, ¿qué hago? Llegando el vecino y llorando. Ay, Dios que mi mamá me devuelva. Entonces el vecino me devolvió nada más, no sé, pero venga, como usted me compraste el boli, ya yo no puedo hacer nada. No, es que me ha necesitado hacer. Y llorando ahí, creo que lo conmoví de tanto llorar y me dice el vecino, pero no vuelvas a hacer eso, ya sabes. Yo está bien. Y le llevé la plata a mi mamá. ¿Qué hice? Modifiqué esa orden que se me había dado y que la saqué barata porque el vecino se conmovió conmigo. Y muchas veces Dios es misericordioso con nosotros, ¿verdad? Demasiado misericordioso con nosotros, que nosotros, a pesar de que Dios nos está hablando, nos está dando las instrucciones, a veces nosotros queremos acatarlas, es como nosotros queremos, mas no como Dios quiere. Y cuando
se habla de obediencia, se habla de lealtad. Se habla de lealtad. Y la palabra de lealtad nos lleva a entender que nosotros cumplimos, que somos obedientes, que cumplimos tal cual la orden como se le da. Los que prestaron el servicio militar o los que estuvieron en la milicia, siempre acataban la orden de su capitán, de su dirigente. Y el que no lo hiciera, iba para dónde? Para el calabozo, o le daban ahí su castigo. Las fuerzas militares se caracterizan ¿por qué? Por ser leales a su capitán. Y el pueblo de Dios tiene que caracterizarse por ser leal a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos son leales aquí? ¿Cuántos son leales a Dios? Amén. Denle fuerte aplauso al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que la obediencia es parte esencial de nuestra fe cristiana. La Biblia nos enseña en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, de que Jesucristo fue obediente. Filipenses, capítulo 2. Desde el versículo 5 dice: haya pues en vosotros que sentir. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Haya pues en vosotros que sentir. La obediencia tiene que nacer en nuestro corazón. Amén. La obediencia tiene que ser algo en la cual yo quiera hacerlo, que nazca de mi propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo tuvo un sentir. ¿Y cuál fue el sentir que tuvo Cristo? De entregarse en la cruz del Calvario para traer salvación a cada uno de nosotros. Jesucristo dice de que, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cuando yo soy obediente, yo aparto mi voluntad, aparto mis deseos, aparto lo que yo quiero, aparto mis propios beneficios para cumplir aquello que se me está ordenando. Y Dios había escogido a su Hijo, ¿para qué? Para traer la salvación al mundo. Y Jesús se hubiera podido negar. Pero dice el versículo 8: más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló ¿a qué? A sí mismo. En la obediencia nosotros mostramos nuestra actitud de humillación ante Dios. En la obediencia nosotros estamos rindiendo nuestra vida, rindiendo nuestro carácter y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? No los escucho. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso nosotros no encontraremos a nadie más que sea capaz de dar su vida por nosotros. Nadie más será capaz de dar su vida por nosotros. Usted dirá: pero mi mamá sí lo puede hacer. Su mamá sí, pero su vecino no. ¿O usted cree que su vecino va a dar la vida por usted? O le cambió la pregunta: ¿usted es capaz de dar la vida por su vecino? Sabiendo que su vecino es borrachón, mujeriego, adúltero, etcétera, etcétera de cosas. ¿Usted lo haría? Pero nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice su palabra en el libro, en los evangelios, cuando los apóstoles relatan la crucifixión de Jesús, y dice que Jesús sufrió en ese momento de agonía, que cuando estaba orando Jesús, ya en el momento, ya cuando llegaba el momento de la crucifixión, dice la Biblia que su sudor caía como gotas de sangre a la tierra.
Jesús sufrió y Él solamente pudo decir: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros entendemos que la obediencia hace parte del propósito de Dios en mi vida, nosotros nos llegamos a nosotros mismos y dejamos que Dios quiera hacer lo que quiera hacer en nosotros. Amén. Cuando nosotros dejamos que la obediencia produzca el efecto en nosotros, nosotros apartamos lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos, y dejamos que el propósito de Dios se empiece a cumplir en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios conoce nuestras cosas. Nuestro Dios conoce nuestro futuro. Nuestro Dios conoce qué es lo que viene más adelante. Y ante todo, nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Como leíamos ahí en Deuteronomio, Dios quería darle lo mejor a su pueblo de Israel. Y Dios quiere dar lo mejor a cada uno de nosotros. Cuando dicen amén, Dios quiere darnos lo mejor a nosotros, pero necesita que nosotros cambiemos nuestra actitud y tengamos esa actitud de obediencia a su palabra, de cumplir sus mandamientos, de acatar sus órdenes sin ninguna restricción. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Primero, que nosotros le escuchemos. Para yo poder obedecer, acatar una orden, ¿qué necesitamos hacer primero? Escuchar. ¿Y por qué necesitamos escuchar? Para poder entender cuál es la instrucción que se me tiene que dar. ¿Cierto? Volvemos otra vez a lo mismo. Nosotros como papás estamos dando una orden a nuestros hijos y nuestros hijos ya van saliendo de la casa y no terminan. Y uno dice: espérate, no he terminado de decirte. Ya vas por la esquina y todavía no sabes qué es lo que vas a comprar. ¿Les ha pasado eso? ¿Verdad? O que uno está hablando y está pendiente del celular, o está mirando por otro lado. ¿Les ha pasado eso? Ay, a ti, Fernando, lo estoy echando al agua aquí. Nos ha pasado, ¿verdad? De que uno está dando una instrucción y está, pero presta atención. Por eso que no hace las cosas, ¿qué? Bien. Esa es la expresión de tu padre. Por eso es que no hace las cosas bien, porque no escuchas. ¿Le han dicho así? ¿Verdad? Nos han dicho muchas veces. ¿Y por qué sucede eso? O porque no queremos hacerlo, o porque estamos entretenidos en otras situaciones. Y como pueblo de Dios, a veces nosotros estamos entretenidos también en otras cosas. Así como el niño está entretenido en el celular cuando tú le estás dando una orden, así como pueblo de Dios nosotros estamos entretenidos. No voy a decir en el celular, porque esa es la mayor entretención. Pero no sé en qué te entretienes tú. Miren cuántas sillas hay vacías. Hay muchos que están entretenidos en esta mañana porque dijeron: voy a aprovechar el domingo para ponerme a lavar la ropa, para ir a jugar juntos, para ir a hacer esto, o para dejar, no, toda la semana levantándome a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana. No llega el domingo y tú también te traes a las 5 de la mañana, ¿verdad? Vamos a dejar un rato más. Y así nos entretenemos. Y cuando viene la entretención, no entendemos el llamado de Dios. No escuchamos lo que Dios quiere hacer. Volvamos nuevamente a Deuteronomio, el versículo 1 del capítulo 28. Lean ustedes, ¿qué dice? Y otro hermano me busca Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 21. Mientras un hermano busca Proverbios 4:20, vamos a leer Deuteronomio 28:1. ¿Qué dice? Ah, mira la clave. Mira cómo comienza el relato. Si oyes, ¿qué? Eso quiere decir que muchas veces nosotros no
¿Sabe? Y como pueblo de Dios, muchas veces nosotros prestamos más atención, el oído, ¿verdad?, a las personas. Ven acá, mamá, te tengo que decir algo. Cuenta. Y ahí prestamos ¿qué? La debida atención. Pero ¿a qué nos está llamando Dios? ¿A prestar atención al hombre? ¿A prestar atención lo que dicen las redes sociales? ¿A prestar atención lo que dice el mundo? ¿A prestar atención lo que pasa en el trabajo, no sé, a nuestro alrededor? ¿O prestar atención a lo que dice Dios? Si oyere atentamente la voz de Dios. Proverbios 4, 20 y 21, ¿qué dice? Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. Amén. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Hijo mío. Vamos a leer este pasaje y no va a decir hijo mío, sino va a decir su nombre. Gerardo. ¿Qué dice el versículo? Presta atención. Inclina tu oído. Ay, palabra, léalo con autoridad. No las pierdas de vista. Ojo, no la pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Y la vas a guardar y la vas a atesorar entonces en lo más profundo de nuestro corazón, porque en el corazón y las buenas intenciones y los deseos para nosotros como seres humanos. Y Dios quiere que nosotros estemos atentos a qué? A su palabra. No estemos atentos a lo que dice el hombre. Y hoy en día hay gente fanática, hay gente que está tan aferrada al hombre que lo que dice Gerardo Santiago, se lo dice él, eso es verdad. Y mire, hermano, el hombre, nosotros nos equivocamos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros no somos perfectos. Por eso su palabra dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, usted no tiene que prestar atención al hermano, a la hermana, al amigo, nada. Usted tiene que prestar atención a los mandamientos que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Amén. Tiene que prestar atención a lo que dice su palabra. Y aunque sea el hermano Gerardo, pero si su palabra no lo dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? No me le crea, ¿verdad? Así sea que venga un ángel del cielo trayendo un evangelio diferente, lo dice en el evangelio, en la epístola de los Gálatas, ¿verdad? Así sea yo mismo, dice el apóstol Pablo, trayendo otra palabra, no me creas, si va en contra de lo que Dios ha mandado. Y de eso se trata, ser obediente, escuchar atentamente los preceptos y los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque cuando nosotros entendemos y escuchamos, prestamos atención nuestro oído a las instrucciones de Dios, cumpliremos a cabalidad todo lo que Él manda. Y ahí sí vendrá la bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Denle fuerte el aplauso al Señor. Ahora no solamente vamos a oír, sino que también tenemos que confiar. Gloria a Dios. Tenemos que confiar en lo que se nos está diciendo. Escuchamos con la instrucción y ahora nosotros tenemos que creer que es una buena instrucción para nosotros, ¿cierto? En el libro de Génesis nos muestra un relato, capítulo 22, del 1 en adelante. Ese relato ya nosotros lo conocemos, lo hemos estudiado, lo hemos revisado, creo que usted lo ha leído. Capítulo 22, del 1 al 12, nos habla de que Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, que lo mate ahí en un altar. Génesis capítulo 22, del 1
al 12. Y mire lo que Dios está diciendo a Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? Abraham, sacrifícame tu hijo. Toma tu único hijo, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en los montes en que yo te diré. Terrible la situación. Abraham en escenas anteriores había orado a Dios para que le diera su descendencia. Dios le cumplió, aún en la vejez, le dio a este hijo llamado Isaac, su único hijo. Y ahora vemos que Dios le cambia los papeles y le dice: ese único hijo ahora me lo vas a sacrificar. Usted se podrá imaginar la cara de Abraham cuando escucha esto de parte de Dios. Usted se podrá imaginar esa situación en la cual Abraham se siente: ¿cómo así que tengo que sacrificar a mi hijo? Si te lo acabo de pedir, me acaba de dar este milagro y ahora quiere que lo sacrifique. Pero dice la Biblia que Abraham cumplió esta orden. ¿Y por qué cumplió esta orden? Porque Abraham sabía de que Dios iba a hacer algo. Quizás Abraham en el momento dijo: así como Dios me lo dio, quizás cuando lo sacrifique, después me lo va a resucitar, porque Dios va a hacer algo. A veces nosotros nos llenamos la cabeza de que cómo Dios va a hacer las cosas a favor de nosotros, pero no es de nosotros el pensar cómo Dios va a hablar o cómo Dios va a actuar. Lo que nos importa a nosotros es obedecer a sus mandamientos y creer a Dios que lo que Él va a ser mucho mejor de lo que nosotros estamos imaginando. ¿Sí me van a entender? A veces nosotros nos llenamos la cabeza de decir: pero si me voy a casar, ¿y qué tal que me salga mal la mujer? ¿Y qué tal que me...? No, nosotros no nos pensamos eso. Pensamos de que vamos a vivir una vida de felicidad. Y así cuando Dios nos da las instrucciones, nosotros nos tenemos que poner a analizar: ¿será que esto es de Dios? ¿Será que Dios lo quiere así? No, Dios no quiere que tú analices su palabra. Dios quiere que tú obedezcas la palabra que Él te ha mandado, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Abraham cumplió. Y mira que el hijo le dice: papi, pero yo no veo ningún becerro por aquí. Versículo 7 en adelante. Y tenemos el fuego, tenemos la leña y el corderito, ¿dónde está que vamos a sacrificar? ¿Y qué dice el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? Dios proveerá el cordero. Tremenda la fe de Abraham en ese momento. Pero a Abraham no le importaba eso, porque Abraham había entendido de que yo tengo que obedecer ese mandato de Dios. Y al obedecer ese mandato de Dios, yo estoy creyendo en que Dios va a hacer algo sobrenatural para mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Y eso no es asunto mío, cómo Dios tiene que hacer las cosas. El asunto mío es creer que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, no me interesa. Lo que me interesa es que Dios va a hacer la obra en mi vida. Que Dios va a cumplir su propósito en mi vida. En este momento quizás Abraham podría haber estado llorando y quizás se secaba las lágrimas para que su hijo no lo viera llorar. No sé, aquí, parafraseando yo. Pero la Biblia nos lleva a la epístola de los Hebreos, capítulo 11, y nos muestra de que 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Por la fe Abraham, habiéndole dicho que en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvía a recibir. Abraham creyó a esa orden de Dios. Y él dijo: no sé qué irá a hacer Dios, pero Él me prometió un hijo, una descendencia.
Y a través de este hijo era que Dios estaba empezando a hacer su propósito. Y ahora Dios me manda a sacrificar. No lo sé, yo lo hago. Pero yo sé que Dios va a cumplir ese propósito. Amén. Dios lo cumplirá. Y eso nos lleva entonces al escuchar, al confiar y obedecer o actuar conforme a lo que Dios ha mandado a cada uno de nosotros. Amén. Y dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. La segunda parte que estábamos leyendo. Para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Poner por obra. Para poner por obra. Para hacerlo realidad. Para cumplir sus mandamientos. Para cumplir sus ordenanzas. Para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que Él prescribe hoy. ¿Y dónde están esos mandamientos? Están aquí. ¿Dónde están esas ordenanzas? Están aquí. Entonces no solamente tengo que escuchar, no solamente tengo que creer, sino que también tengo que obedecer. Tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a mí. Y el hacerlo, vayamos ahí a Josué capítulo 1. Ahí pasemos a Josué capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Amén. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuidando, ojo, mira cómo le dice Dios aquí, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras le está diciendo, sé muy cuidadoso en cumplir este mandamiento. Josué había sido elegido para cumplir lo que Moisés dejó ahí en etapa final, que era la conquista de la tierra prometida. Josué fue llamado para liderar y para introducir, conquistar esa tierra de Palestina e introducir el pueblo de Israel. Tenía una gran responsabilidad, tenía una orden de parte de Dios hacerlo. Pero mira que Dios le dice, cuídate de obrar conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando se le da una responsabilidad, a veces viene la autosuficiencia para nosotros, ¿verdad? Se nos sube el ego, porque como ya me dieron esa responsabilidad, yo soy el que mando, yo soy el que lidero. Y entonces a veces pesa más lo que yo sé, mi intelecto, mis capacidades, mi sabiduría, que las instrucciones que Dios me ha mandado. Y como hombre de Dios, cuando yo estoy cumpliendo su propósito, tengo que cuidar de obrar conforme a lo que la Biblia me ordena. Cuida de obrar conforme a la ley. Hermanos, ¿cómo estamos cumpliendo la voz de Dios? ¿Cómo estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Por pedacitos? Solamente las partes que me convienen. Porque este sí me conviene, este lo hago. Porque este no me conviene, mejor no lo hago. No. Cuídate de obrar conforme a la ley que lleva Dios. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que sea ¿qué? Prosperado en todo lo que emprenda. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que la obediencia me lleva a que yo tengo que meditar en esta palabra constantemente. Porque si yo no medito en esas palabras, yo no comprendo esta palabra, yo no voy a cumplir a cabalidad lo que Dios me está ordenando. Y dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que
espíritu en ella, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando comenzamos a leer la conquista del pueblo de Israel a mano de Josué, dice que destruyeron ciudades. La primera ciudad que destruyeron fue Jericó, una ciudad fortificada. Y dice la Biblia que era una ciudad amurallada y ellos la derribaron. ¿Cómo derribaron ellos Jericó? ¿Cómo derribaron Jericó? ¿Se acuerdan de la canción? Los soldaditos, ¿verdad? Cantando. Y díganme ustedes, ¿eso cabe en el pensamiento humano que vamos a destruir una ciudad a punta de cánticos? No. Y quizá mucha gente la ha hecho a Josué. Josué es la estrategia militar. ¿Se imaginan todos los súbditos de Josué, todo el ejército, la milicia ahí? Ajá, ¿dónde van? ¿Dónde cogemos las armas para destruir? No, primero vamos a cantar. Primero vamos a cantar. Hermano, Dios obra de una manera sobrenatural y tan sorprendente en nuestra vida, que a veces nosotros no nos llegamos a imaginar cómo Dios pone las cosas a nosotros. Lo importante es que nosotros obedezcamos su palabra, y al obedecerla haremos prosperar nuestro camino. ¿Quieres tú una bendición? ¿Quieres que esas bendiciones que leímos ahí en el capítulo 28 te alcancen? ¿Quieres que todas esas bendiciones lleguen a tu vida, a tu familia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la voz de Dios. Porque si no, vamos a vivir una vida fracasada y no condicionarla. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 24. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 24. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es que obedecer que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Hermano, puedo yo predicar muy bonito, puedo diezmar millones de pesos, puedo hacer las obras más lindas y hermosas, pero si yo no obedezco la palabra de Dios, eso viene a ser como nada. Puedo cantar muy hermoso, pero no es porque cante lindo, no es porque predique bien, es porque obedezca sus mandamientos. Y dice el versículo 23: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl quiso condicionar la voluntad de Dios. No mató ni destruyó todos los enemigos, dejó una parte. No es que Dios, que yo dejé estos corderitos, estas ovejitas, estas vaquitas, las dejé para sacrificártelas a ti. Y tú sabes que a ti te agradan los sacrificios. Y Samuel, ¿qué le dijo? No, es que Dios no se complace en eso. Lo que más Dios le agrada es un corazón contrito y humillado. Dice su palabra en el libro de los Salmos que jamás lo va a despreciar. Aquel que se humilla, Dios lo atiende, pero aquel que se exalta, Dios lo mira de lejos. ¿En qué condición nos encontramos nosotros? ¿En qué condición nos encontramos nosotros? ¿Estamos atentos para obedecer la voz de Dios? ¿O estamos modificando esa voz de Dios a nuestro antojo? Porque Dios que conoce los corazones, Dios sabía que Saúl no le estaba haciendo para traer sacrificio, sino para aumentar sus riquezas. Y sabe algo, hermano, esto me lleva a entender algo de que a Dios nadie se le engaña, ¿verdad? A Dios nadie le engaña. ¿Usted cree que nosotros podemos engañar a Dios?
A Dios nadie le engaña. De nosotros depende cómo hacemos, cómo es nuestra voluntad hacia Él, cómo es nuestro mandamiento, cómo es nuestra obediencia a lo que Dios ha estipulado. Así que en esta mañana, mi hermano, quiero llevarte a esto de que hay muchas bendiciones de Dios para nuestra vida. Hay muchas cosas que Dios quiere regalarnos. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Pero Dios necesita un corazón que esté dispuesto a escucharlo, a creerle y obedecerle a Él. ¿Dónde están esos corazones en esta mañana? Levántate en esta mañana y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Porque he escuchado tu palabra, Dios